Ya tenemos el capítulo 82 de Record of Ragnarok. Y por lo que se anda diciendo, esta será la ronda más prematura, ya que al parecer concluirá en el próximo tomo. Así que este mes ya tendremos la resolución de esta ronda. Estamos de nuevo en la arena, y se confirma que el golpe de Leónidas dio de lleno en el rostro de Apolo. Vemos que la Valquiria que está con Leónidas es la mejor compañera que pudo tener, ya que ambos tienen una personalidad muy parecida. Leónidas trata de intimidar al dios, diciéndole que si por el corte que le había provocado su golpe, este intenta esconder su rostro, ahora imperfecto tras el daño sufrido. Pero para sorpresa de Leónidas, Apolo está más que extasiado con esto, ya que mientras más daño sufra, mayor es su belleza. De ahí su frase en capítulos pasados, preguntando por si sus hermanos se veían hermosos al momento de caer en combate. De ahí pasamos al flashback de Apolo. Conócete a ti mismo. Dios de la poesía, de la filosofía, de la medicina. Si bien era considerado el médico de los dioses, su hijo Asclepio es a quien se le considera realmente el dios de la medicina, el dios del arco, el dios de la música y el dios de las profecías, donde se nos enseña un pasado tergiversado del dios Apolo, como un dios narcisista y un tanto vanidoso. De ahí que podamos llegar a entender el rencor que le tiene Leónidas. Se nos presenta nuevamente a Pitón, pero ahora de una manera distinta a la del primer grabado, ya que ahora aparece más Reptile de Mortal Kombat, pero más copado. Ya no es un monstruo mitológico sediento de sangre, sino se ve que solamente quería molestarse, ya que ni siquiera se empeña en matar al ejército de los dioses, sino solo caerlos a trompadas. Y a lo que Apolo desciende de los cielos y va a su chocita, para así poder cumplir las expectativas de Ares, aunque este nunca se lo pidiera, porque como él mismo dice, el sol sale sin que nadie se lo pida, todo un tipazo Apolo, a lo que Reptile se quiere poner gracioso, y Apolo le acomoda las neuronas de una sola piña. A diferencia de la mitología, este no lo mata con su arco, ya que aquí se termina todo de un solo puñetazo. Pero Reptile quiere seguir peleando, a lo que Apolo, como el tipazo que es, le dice que pueden seguir mañana, pero mientras tanto se quedará a dormir en su cama. Mientras el dios del sol se queda de ocupa en la casa de Pitón, los mismos siguen peleando día tras día, perdiendo a Reptile todos estos combates. Pasado un tiempo, Apolo le pregunta por qué se esmera tanto en romperle los huevos, y descubrimos que Pitón tiene un complejo, por tener un aspecto horrible tanto para los humanos como para los dioses, siendo segregado de la sociedad y naciendo en él un profundo resentimiento. El lagarto entonces le dice a Apolo que él es hermoso, confiable y omnipotente, teniendo todo esto desde su nacimiento, a lo que Apolo le dice al peje lagarto que él también es hermoso. Y aunque al principio el reptiliano piensa que es una broma del mal gusto, el dios le recalca que lo dice con total honestidad. Vemos entonces la bondad de Apolo, diciendo que no se trata de apariencias, sino la belleza de la lucha interna contra uno mismo. Saber luchar esta batalla es lo que te vuelve hermoso. Se nos presenta entonces que Apolo era considerado un dios ordinario, a diferencia de los demás dioses, aunque todavía no sé qué pinta Hércules acá si él en teoría es un semidios, revelándonos que todos los títulos del dios no fueron concebidos desde su nacimiento, sino que él, a base de esfuerzo y sangre, se había ganado cada uno de ellos. Así Apolo evangelizó a la lagartija gigante, con el clásico "yo era como tú" y "oh, somos iguales", preguntándole entonces Pitón qué significa ser hermoso. Y según palabras del mismo Apolo, no ser hermoso es alguien que se conforma con el presente y deja de avanzar, una persona que descansa cómodamente en su felicidad y su fortuna presente. Pero quien se conoce a sí mismo sabe que esto no es suficiente. Quien se conoce a sí mismo sabe que aún es débil. Quien se conoce a sí mismo no teme el cambio. Quien se conoce a sí mismo debe estar orgulloso de su belleza. Esto toca en lo más profundo de la lagartijota y sale lágrima de sus ojos. Y Apolo le responde que así es, que él nunca debe dejar de luchar, que él nunca debe rendirse, despidiéndose así el dios del sol de nuestro escamoso amigo. Así es como Pitón deja de atacar las aldeas y se puso a chambear con los humanos para construir un templo en honor a Apolo y protegerlo, grabando en el templo la frase "conócete a ti mismo". Continuando con el combate, Apolo está eufórico por poder superarse más, y esto emociona a Leónidas, dejándonos un buen meme. Pero recapitulando, no sé si sea una inconsistencia del guión o un error de panel, pero si esto se refiere a que Hércules ya era un semidios en este tiempo, esto significa que la gigantomaquia ocurrió entre los años 2000 a.C., ya que se supone que los eventos del Ragnarok ocurren en los tiempos actuales, siendo en ese caso Apolo el más joven del panteón griego, ya que según palabras del propio Hermes, Apolo estuvo presente durante la gigantomaquia. O de ser el caso de que Hércules nació con los títulos de nacimiento, tampoco tendría mucho sentido, ya que como pudimos ver en su flashback,
desde pequeño luchó, entrenó y se esforzó por ser justo. Recordemos que la sangre de Zeus, si bien lo dotó de habilidades, él las pudo adquirir por ser alguien justo y puro de corazón, y de igual forma tuvo que realizar los 12 trabajos para ser considerado una deidad, así que el título del dios de la justicia tampoco es algo que se lo regalaron. Y si Apolo era tan joven cuando Hércules ya era un dios, significa que Apolo fue un niño durante la gigantomaquia o como mucho un adolescente, porque recordemos que Hermes dijo que este participó en la guerra. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Hércules debería estar en este panel o simplemente se los pasó por alto? Dejando eso de lado, según lo que leí en algunos foros, esta ronda será la más corta del Ragnarok, ya que termina este mismo mes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ganará Leónidas o Apolo? Haré un short de sus habilidades como lo hice de los demás luchadores cuando su ronda termine, ya que no me gustan mucho los short a medias. Si tienen alguna idea para algún video o si quieren un saludo, no olviden de dejarlo en la caja de comentarios. Sin más nada que decir, hasta la próxima.